Perdón, yo estaba sin audio. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, doctora. Doctora, se ve bien. Sí, Ok. doctora. Pasada la clase de la teoría, concluyendo la teoría, les voy a explicar laboratorio porque con ustedes quedó impreciso. Pero el lunes pues no se puede pasar clases todavía. Estamos en esa disyuntiva, pero pretendo explicarles hoy día ya, porque con ustedes estaríamos demorados. Bien, entonces vamos al metabolismo graso, que es el metabolismo plasmático de las lipoproteínas. Aquí vamos a considerar a los lípidos, el papel que cumplen en los aspectos de la vida, porque son precursores hormonales, ayudan al proceso de la digestión, que es el proceso que hoy en día se tiene mucho problema, dan almacenamiento energético, combustible para el metabolismo, son componentes funcionales y estructurales de las biomembranas y facilitan el aislamiento a la vez que permiten la conducción nerviosa y previenen la pérdida de calor. Se dice, ¿no?, que los lípidos son los energéticos en las épocas de invierno. Entonces, si hablamos de una hipercolesterolemia, nos trae como consecuencia una enfermedad cardíaca coronaria. Esta es ocasionada por diabetes, por obesidad, por tabaquismo y por hipertensión. Por ello es que todo esto se considera, digamos, preventivo para evitar una enfermedad cardíaca, controlando las concentraciones de colesterol y de triglicéridos. ¿Cómo clasificamos a las lipoproteínas entonces? Como colesterol y triglicéridos que son insolubles en el plasma. Cuando ustedes sacan sangre a una persona que no está con dieta, o una persona que no ha hecho ayuno, o una persona que tiene grasas elevadas, cuando ustedes hacen la extracción y dejan en reposo esa sangre, van a ver cómo se separa en la parte de arriba la parte grasa, porque no se mezcla con el plasma, no se mezcla toda la estructura, y si ustedes esto lo llevan a la heladera, al frío, la separación es más visible y más rápida. Es por ello que cuando hacemos HDL y LDL, llevamos a la heladera para facilitar la extracción y la separación. Los lípidos circulantes entonces se incorporan en las lipoproteínas y van a ser llevados a tejidos para usarlos como energía, para hacer depósito lipídico, para producción de hormonas esteroideas que son importantes y a la vez ayuden a la formación de los ácidos biliares. Todo este conjunto se denomina lipoproteína, que está conformado por colesterol libre y esterificado, fosfolípidos, proteínas y triglicéridos. Todo en conjunto se llama lipoproteína. Pero estas lipoproteínas contienen dentro de sí apolipoproteínas, o sea, viene así la clasificación. Tenemos a los kilomicrones, al colesterol VLDL, que es de muy baja densidad, al de densidad intermedia, que es IDL, que nosotros no lo separamos en laboratorio porque forma parte de estas dos estructuras. La de densidad más baja, que es la LDL, y la de alta densidad, conocido como el HDL. Pero todas se van a diferenciar por sus componentes que tienen como apolipoproteínas. Por ejemplo, los kilomicrones, que transportan los lípidos de la dieta, contienen todas las ApoA. Miren la diferencia, de la ApoA a la APO4. Contienen la B48, contienen la ApoC 1, 2 y 3 y además la E. Esta estructura es la más compleja. Luego viene la de baja densidad, que es la VLDL colesterol, que son los que llevan los triglicéridos endógenos y el colesterol. Pero fíjense que esta estructura no contiene las ApoA, contiene la B100, la C1, C2, C3 y la E. Luego pasa a una intermedia conocida como IDL, que transportan también ésteres de colesterol y los triglicéridos, pero aquí solamente tiene 3 apolipoproteínas, la BC, la C3 y la E, esta intermedia. Luego le sigue la de baja densidad, que es la de LDL colesterol, que solo transportan ésteres de colesterol y que solo tiene la ApoB.
Entonces, esta solamente tiene la ApoB 100, nada más. Los de alta densidad o HDL colesterol transportan ésteres de colesterol y las apolipoproteínas, todas, miren, tienen las A, la C1, C2, C3, la D y la E. Entonces, ¿cuál de todas es la que solamente tiene una lipoproteína, una apolipo? Es solamente la LDL colesterol que tiene la B100, ¿ya? Una apolipoproteína estaría conformada o cumple la función de, por ejemplo, la A1 es la proteína estructural de las HDLs y activa la lecitin colesterol aciltransferasa, conocida como CLAT. La A2 es la proteína estructural que conforma la HDL colesterol y se encarga solo de activar la lipasa hepática. La APO4 es un activador de la lipasa proteica LDL colesterol aciltransferasa. Entonces, esta interactúa con dos, con la lipasa lipoproteica, que es la LDL, y con el colesterol aciltransferasa, que es la CLAD, así como la A1. La B100 es la proteína estructural de VLDL, IDL y LDL. Fíjense, aquí no interactúa la HDL y de las lipoproteínas. Es el ligando del receptor de las LDL y se requiere para el ensamble y la secreción de las VLDL, ¿ya? La B48 está conformada por 48% de la ApoB100 de esta de aquí. Se requiere para el ensamble y la secreción de los kilomicrones y no se une al receptor de las LDL. Luego vemos el receptor. Entonces, estas apolipoproteínas tienen la función que están viendo y son los activadores de las enzimas, ¿ya? Entonces, la ApoC1 es un activador de la colesterol aciltransferasa, la ApoC2 es un cofactor de la lipoproteína lipasa, que son las dos enzimas. La ApoC3 interviene en la depuración de lipoproteínas que son ricas en triglicéridos, mediado por receptores que se conocen como ApoE. Inhibe la hidrólisis de los triglicéridos a través de la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática. O sea, viene a ser un activador, ¿no? La ApoD es un cofactor de proteínas de transferencia de ésteres de colesterol, conocido como SER. La ApoE es un ligando del receptor hepático de los kilomicrones y remanentes de VLDL, que son las grasas que tienen las personas cuando ustedes ven ese suero lipémico. Es la falta de ayuno. Y es un ligando del receptor de las LDL. Al ser un ligando del receptor, interactúa con la LDL. Cuando nosotros estamos hablando de un metabolismo de lípidos, tenemos la vía exógena y la vía endógena. Si hablamos de la vía exógena, aquí interactúa la ApoC2, que es un cofactor de la lipoproteína lipasa, o sea, de la enzima. Esta hidroliza triglicéridos y permite que se liberen ácidos grasos libres que se usan como una fuente de energía, convertidos a triglicéridos o almacenados en el tejido adiposo. Si nosotros lo vemos bajo una estructura, tenemos aquí el intestino, que es la vía, digamos. Nosotros ingerimos los alimentos, llegan al intestino, y ya en el intestino tenemos que se forma una estructura grasosa compleja conocida como kilomicrón, en la cual en esta estructura grasa los triglicéridos ocupan el centro. Por ello es que los triglicéridos son muy difíciles de eliminar y requieren una acumulación de energía para que pueda esta fase trabajar. Esperen un minutito. Ya. Entonces, estos triglicéridos que están en el centro son muy difíciles de erradicar. Fíjense que en la parte externa de esta estructura grasosa están las APO, que son las que mencionábamos antes. La B48, la C3, la E, la ApoC y los puntos interactúan aquí.
¿Qué función cumplen? Activar a las enzimas, como por ejemplo la lipasa lipoproteica. ¿Qué función cumple de esta estructura densa? Permite que se liberen ácidos grasos, la ApoA, la ApoC2, la ApoC3, cuando cumplen su función fisiológica aquí. De manera que nos liberan una estructura conocida como remanente de kilomicrones, más ligera, más liviana, de manera que cuando pase el hígado la pueda metabolizar esta estructura y no esta compleja. Cuando, por ejemplo, las personas tienen un proceso de mala digestión, cuando se ha comido un alimento muy copioso, muy grasoso, y se siente una pesadez estomacal que no hay buena digestión, es porque tenemos ausencia de esta lipasa lipoproteica. ¿Qué es lo que hace la persona entonces? Toma algún digestivo, ¿sí? Para ayudar a degradar esta estructura grasa y que el hígado pueda cumplir su función a este nivel. Cuando hablamos de la vía endógena, aquí tenemos la estructura de VLDL, el resto que ha quedado con ApoB y ApoE, la cual permite que interactúen y se integren ésteres de colesterol y las otras apolipoproteínas y formen una estructura madura de VLDL colesterol, la cual tiene un remanente de ApoC3 y esto hace que actúe la lipasa lipoproteica y vaya degradando esta estructura grasa y la convierta en una estructura más liviana, porque ya ha liberado fosfolípidos, ácidos grasos y las ApoE, que son los cofactores, ¿no? Y por otro lado, ayudaría a que se forme la HDL colesterol, que es la estructura buena. Este remanente de VLDL ya está en condiciones de que la lipasa hepática venga y libere los LDL colesterol, que son los dañinos aquí, y este vuelva a la circulación para su degradación. Y de esta manera, esta estructura remanente más ligera, más liviana, pueda pasar al hígado y el hígado pueda depurarla. Entonces, estos triglicéridos se reducen en su contenido por acción de la lipoproteína lipasa, fosfolípidos, colesterol libre, las ApoA, C, E, y que se transfieren y forman la HDL colesterol. Los remanentes de esta entonces VLDL son depurados a la circulación por la ApoBE o por el receptor de remanentes y actúa la lipoproteína lipasa bajo la acción de la lipasa hepática para formar la LDL y nos deja una estructura limpia, donde el hígado no hace mayor esfuerzo y evitamos así todas aquellas patologías hepáticas que nos conducen en el futuro. De esta manera, entonces, es que fisiológicamente en el organismo se van reduciendo las grasas, pero no todas las edades soportan esta estructura. Las edades mayores de la fase adulta empieza la carencia de lipasas o de enzimas que van a ser degradantes de grasas. Entonces, el LDL son los ésteres de colesterol y cantidades menores de triglicéridos y conforman la ApoB100. Están en la superficie y actúan como un ligando para receptor de LDL, o sea, tienen mayor facilidad para agarrar esa estructura de LDL y transformarla. Las LDL pueden ser incorporadas por el hígado o por tejidos no hepáticos, produciendo hormonas, van a hacer la síntesis de membrana o se almacenan como forma esterificada. Este colesterol LDL hepático se puede convertir hasta formar ácidos biliares y secretarlos en el intestino, de manera que el hígado degrada sustancias más simples y livianas. Pero puede haber un control de retroalimentación negativo que tiene este receptor de LDL, que es responsable de incorporar esta LDL dentro de la célula. Y esto lo transforma en una célula de balance positivo de colesterol que suprime la expresión del receptor de LDL. Entonces, lo ideal no es que tengamos un balance positivo, ¿sí? O sea, esto no debería haber, pero ya esto es en ausencia de las enzimas digestivas. La enzima que controla la tasa de esta síntesis de nuevo de colesterol por la célula es la hidroximetilglutarinil coenzima A reductasa, que se abrevia HMG-CoA reductasa. Esta, cuando tiene la
acción de inhibir, conduce a que caiga el colesterol celular, a que disminuya su concentración en sangre, a que aumente la expresión de receptores de LDL, a que incremente la captación de colesterol de la circulación y a que se reduzca la concentración de colesterol plasmático. Entonces, cuando tiene la acción de inhibición es excelente porque nos quita de la circulación aquello que hace una estructura pesada como es la LDL. Las LDL circulantes también entran a los macrófagos y a otros tejidos y se conoce como un receptor barredor porque permite que se acumule el colesterol intracelular excesivo que tenemos y forme células espumosas. Estas células espumosas es la estría grasa que se tiene en los tejidos y esta es una lesión inicial de una aterosclerosis. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fase, se puede ayudar con reducción de dietas, ejercicios, caminatas, etcétera, para evitar esta estría grasa y que nos lleve a una aterosclerosis en el futuro. Porque todo esto que estamos viendo de colesterol, triglicéridos, HDL y LDL son sistemas que nos producen patologías crónicas, no son agudas. Agudas es cuando recién están empezando. Pero esto sucede en el transcurso de la vida y esto es lo que nos conduce después a que disminuya la luz por donde circulan los lípidos, la sangre, hace la sangre espesa porque incrementa el triglicérido. El triglicérido es causante de que pueda subir la glucosa y luego se van formando pequeños trombos, pequeños acúmulos de grasa que impide la buena circulación, se van cerrando las arterias y cuando llega una hipertensión debido a que no hay una buena irrigación, entonces viene el trombo, rompe esa estructura que se ha ido condensando dentro de las arterias y ese coágulo que desprende esa grasa con eritrocitos que desprende es la que circula y viene y tapona las arterias coronarias o llega al cerebro y produce un ACV, o sea, una embolia. Entonces, cuando hablamos de los humanos, tenemos defectos en los receptores de las LDL que nos van a conducir a una patología muy común que es la hipercolesterolemia familiar. O sea, familias enteras que por problemas genéticos tienen colesterol elevado en sangre. Esto causada por variables de LDL y de la IDL que son producidas directamente en el hígado y esta producción es inversamente correlacionada con la concentración de los triglicéridos. ¿Qué hace la HDL y su formación en el metabolismo? Produce la síntesis hepática, la síntesis intestinal de las HDL, precursores pequeños, que son compuestos de fosfolípidos y de apolipoproteínas. Dan un aporte de componentes de superficie como fosfolípidos, colesterol y apolipoproteína que provienen de kilomicrones depletados de triglicéridos, o sea, llenos de triglicéridos y de remanentes de VLDL que se constituyen en los kilomicrones que nosotros vemos la grasa cuando extraemos la sangre. La incorporación de colesterol libre de los sitios celulares y de otras lipoproteínas, como la ApoA1 que está en la superficie de la HDL, juegan un papel importante y participan movilizando los ésteres de colesterol de los almacenes intracelulares. O sea, la función que cumple la polipoproteína A1 es fundamental porque moviliza ésteres de colesterol donde se encuentran almacenados. Después de que se difunde este colesterol libre o no esterificado a las HDL, el colesterol se va a esterificar debido a que viene la colesterol, la enzima activada por la A1, que es la colesterol aciltransferasa. Esta interactúa y la proteína que llega a formar se llama proteína ABC1, que es responsable de la transferencia del colesterol intracelular hacia la membrana celular. Aquí pueden sufrir muchas mutaciones en el gen que codifica esta proteína y causa una deficiencia de HDL familiar que se conoce como la enfermedad de Tange.
Entonces, ¿quién es la responsable de esta enfermedad? Es la deficiencia de esta proteína ABC1, ¿no? La proteína de transferencia de ésteres de colesterol, conocido como CEP, facilita el paso de estos ésteres de colesterol recién sintetizados hacia las lipoproteínas que contienen la ApoB, quienes son la VLDL, la IDL y la LDL. El colesterol de estas HDL puede ser llevado al hígado para que se depure. El receptor que permite este efecto se conoce como SRB1. Entonces, no se vayan a confundir porque la incorporación primero de colesterol libre y las lipoproteínas son importantes porque movilizan los ésteres de colesterol, ¿no ve? ¿Quién es la responsable? La ApoA1. ¿Qué hace la polipoproteína A1? Moviliza los ésteres de colesterol donde están almacenados. ¿Qué hace esta SRB1? Permite que se lleve hasta el hígado para que se depure ese colesterol de las HDL. Por ello es que este colesterol HDL siempre la persona lo debe tener en concentraciones más elevadas que el LDL colesterol, porque este es el colesterol bueno, gracias a la acción de quién, de esta proteína de transferencia, ¿no? Entonces, las lipoproteínas son estructuras esféricas que contienen LDL, se ensamblan fuera de la célula a partir de las LDL y de las ApoA. Así que la lipoproteinasa A tiene como APO a la ApoB y a la ApoA. Estas son responsables de interferir con los procesos de fibrinólisis, o sea, produce la disminución de la actividad del plasminógeno y en la degradación y en la generación de nueva plasmina en la superficie de un trombo y hace que se reduzca la trombólisis. Cuando hablamos de trombólisis, nosotros hablamos de que en todos los problemas circulatorios, cuando ya hay esta fase crónica de patología, los trombos que se forman impiden la buena circulación y son contraproducentes con la salud. Los trombos hacen que la circulación en las piernas, por ejemplo, no sea efectiva y no llegue una buena irrigación hasta el pie. Y esto hace que con el tiempo la persona vaya perdiendo la motilidad y se asocia con muchas enfermedades sistémicas como la diabetes, por ejemplo. De ahí que surgen los pies diabéticos, surgen las malas circulaciones en pie, el ardor en la planta de los pies, la pérdida de la sensibilidad, porque está asociada con toda esta patología. Cuando hay una insuficiencia de las lipoproteínas, tenemos tres insuficiencias claras y definidas que son hereditarias. Tenemos la beta lipoproteína, la hipobeta lipoproteinemia y la enfermedad de Tangier, que fue la que les nombré antes. La beta lipoproteína es un defecto en la síntesis de la ApoB. En el plasma no hay kilomicrones, no hay VLDL colesterol, ni hay LDL colesterol. Clínicamente se comprueba que hay una mala absorción de grasas. Esto nos trae a una acantocitosis, a una retinitis pigmentaria y a una neuropatía atáxica. Las neuropatías ya saben, ¿no?, que se asocian con los problemas de azúcar. La segunda causa o insuficiencia es la hipobeta-lipoproteinemia. ¿Qué quiere decir? Baja concentración de la beta-lipoproteína en sangre. En esta enfermedad hay una insuficiencia parcial de la ApoB, hay kilomicrones, hay VLDL y hay LDL, pero en muy baja concentración, porque es una hipobeta, ¿sí? En la enfermedad de Tangier, aquí se encuentran disminuidas las concentraciones plasmáticas de HDL y colesterol. Clínicamente se caracterizan porque la persona puede presentar hiperplásicos de color naranja, que normalmente son acúmulos de colesterol que salen en los tejidos y que se hacen de tono naranja. Son adenoides hiperplásicos. Esa es grasa acumulada debajo del tejido. Este trastorno se debe
a que se pierda la mutación funcional en el gen que codifica la proteína ABCA1, que normalmente se encarga de estimular la absorción de colesterol por las HDL. Entonces, estas tres son las insuficiencias lipoproteicas. ¿Cómo podemos interpretar los resultados de las cifras de estos lípidos cuando estudiamos? El colesterol LDL es óptimo si tiene valores menores de 100, lo ideal 90, ¿no? Miligramos de cilitro. Cercano a los óptimos si se encuentra entre 100 y 130. En este, cercano al óptimo, en esta concentración, es muy fácil poder hacer un control y revertirlo, porque los valores son bajos. Pero cuando estamos con valores entre 130 y 160, tenemos que hacer una dieta más estricta. Y cuando tenemos mayor de 160, es con un control médico urgente ya, ¿no? Porque es un valor muy alto y conforme este LDL sube, el HDL va a ir bajando. Y el HDL colesterol es el que necesitamos para que no se corra el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, se plantea que una colesterol HDL sea menor a 40, es baja y mayor a 60 es alto deseable. O sea, que deberíamos tener un LDL colesterol cercano a 100 y un HDL colesterol mayor o igual a 60. Sería lo deseable para evitar las patologías cardiovasculares en el futuro. La reunión va a terminar en 10 minutos, luego de eso entramos, ¿ya? Para determinar entonces los objetivos de la determinación de colesterol LDL en casos individuales, tenemos tres categorías de riesgo: la categoría 1, la 2 y la 3. La categoría 1 es la categoría isquémica, es la circulatoria, es la cardíaca, su equivalente de riesgo de una cardiopatía isquémica. Isquémica es circulación, incluyendo aneurisma, diabetes mellitus, y sumamos aquí los hábitos de la persona que son factores de riesgo, como ser tabaquismo, hipertensión arterial y a la vez tener un HDL colesterol menor a 40 miligramos de cilitro. La categoría 2 son dos o más fármacos de riesgo de cardiopatía isquémica en un periodo de 10 años. 10 años, digamos, de la persona, o sea, no que tenga 10 años. 10 años de inicio de patología, tendríamos un riesgo de una categoría 2 entre un 10 y un 20%. La categoría 3 es 0 o un factor de riesgo de cardiopatía a 10 años menor al 10%. O sea, lo ideal es este, ¿no? Categoría 3, porque la categoría 1 ya tiene patologías cardíacas, ya probablemente desencadena un aneurisma, hay ya diabetes porque hay triglicéridos, hay tabaquismo, hay hipertensión arterial y sobre todo no está controlado el HDL colesterol porque no hay una buena ingesta alimentaria. Ahora bien, ¿qué es el colesterol? Es un esterol sintetizado de manera exógena en el hígado a partir de grasas de los alimentos y de manera endógena dentro de la célula. Si no hablamos de genética y hablamos de la ingesta diaria que consume una persona, aquí incide el alimento sano, la alimentación sana. ¿Por qué? Porque esto es de todo lo que nosotros ingerimos en la alimentación. Se encuentran en todos los tejidos corporales y es un importante elemento en las lipoproteínas de baja densidad. Están en cerebro, células nerviosas, membranas celulares y algunos cálculos vesiculares. Casi todos los cálculos vesiculares que se extraen de vesícula tienen colesterol. Son estructuras negras y grasosas. Se los considera responsables de manera parcial de la aterosclerosis. Pero el colesterol es bueno tenerlo en concentraciones permitidas porque cumple las funciones de intervenir en la síntesis de ácidos libres, de hormonas, de esteroides y de membranas celulares. No es que tengamos que tener un colesterol demasiado bajo. ¿Por qué? Porque no tendríamos síntesis de ácidos biliares.
Para estudiarlo tenemos muchos métodos. Tenemos el método donde partimos siempre de una muestra donde están los ésteres de colesterol, que a través de la colesterol esterasa se libera un ácido graso. Y luego lo hacemos reaccionar con la colesterol oxidasa para formar colesterol 4,3-en-ona. Y luego con la 4-aminofenazona y la peroxidasa formamos un colorante oxidado, que es el que nosotros leemos en el espectrofotómetro a 505 nanómetros de longitud. También tenemos un método muy utilizado, que es el método oxidasa-peroxidasa colorimétrico, según Trinder. Trinder es quien lo creó. Trinder asume la teoría de que se llama Trinder toda aquella reacción enzimática que contenga enzimas en su determinación. Por ejemplo, Trinder puede ser la glucosa, puede ser colesterol, puede ser ácido úrico, puede ser triglicérido. Es la persona que crea el método y que descubre que la acción de las enzimas son importantes en la determinación analítica. Pero no es que la reacción de colesterol sea Trinder. Todas las reacciones que contienen triglicéridos son Trinder, ¿ya? Aquí en Trinder, por ejemplo, el colesterol es oxidado por la enzima colesterol hidrolasa, previa hidrólisis enzimática con la lipasa, genera un agua oxigenada y esta oxidación produce una copulación oxidativa con el fenol y con la aminofenazona y el producto final es el que leemos, que es débilmente coloreado. Los valores de referencia en suero son hasta 200 miligramos de decilitro, o sea, el colesterol es hasta 200 miligramos de decilitro. ¿Qué pasa cuando hay una hiper o hay una hipocolesterolemia? Es colesterol alto, colesterol bajo en sangre. Las ictericias obstructivas casi siempre traen colesterol elevado, producen los cuadros de colelitiasis, la aterosclerosis, el mixedema, los síndromes nefróticos y las diabetes sacarinas. Aquí les quiero aclarar, por ejemplo, hiper con mixedema es hipotiroidismo, ¿no ve? Entonces, cuando hay colesterol alto, hay hipotiroidismo. Cuando hay colesterol bajo, hay hipertiroidismo. Es la inversa, ¿ya? Siempre es la inversa. Enfermedades infecciosas, procesos carenciales y tuberculosis pulmonar nos traen una hipocolesterolemia, o sea, más bajo de lo permitido. Pero así como existe el colesterol alto, también existen medicamentos que se encargan de inhibir a las enzimas HMG-CoA reductasa, que son las estatinas. Estas estatinas son fármacos hipoglicemiantes que se usan para reducir las concentraciones circulantes de LDL colesterol, que es el colesterol malo, en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o riesgo de padecerla. ¿De qué se encargan? De reducir el colesterol mediante la inhibición competitiva de la enzima hepática. Ocasiona que disminuya la concentración intracelular del colesterol y esto motiva a que incremente la expresión de receptores de LDL circulante. Al aumentar los receptores de L circulante, van a tomar esa molécula y la van a lanzar a la circulación para que siga degradándose. No queda en el hígado como depósito o en los tejidos celulares. La actividad de esta HMG-CoA reductasa hepática tiene un pico de actividad alrededor de 6 horas después de que anochece y un mínimo de 6 horas después de la exposición a la luz. Por esto es que estas estatinas se administran por la noche. 6 horas desde que anochece hasta 6 horas antes de que amanezca es un mecanismo de acción. No se toman de día porque no tienen mecanismo de acción. Ellas actúan en la oscuridad cuando el organismo descansa. También tenemos los fármacos que secuestran ácido biliar. Estos actúan mediante la fijación de ácidos biliares a nivel intestinal, evitan su reabsorción e interrumpen su circulación enterohepática. Vacía las reservas de ácido biliar del hígado y causa una mayor conversión de colesterol hasta ácidos biliares, pero estos aumentan la concentración de triglicéridos, entonces son efectivos para el colesterol. Tenemos los fibratos.
que tienen diversos efectos sobre el metabolismo de los lípidos, actúan principalmente estimulando la lipoproteína lipasa. Son menos eficaces que las estatinas para disminuir colesterol, pero son eficaces a la hora de reducir triglicéridos. Y esta tiene la ventaja de que hace que aumente la concentración del HDL colesterol. Entonces, aquí tenemos las estatinas, que son ideales para el colesterol, los secuestrantes de ácidos biliares, que son ideales de colesterol, pero no son buenos para los triglicéridos, y los fibratos, que son buenos para los triglicéridos y también para el colesterol, ¿no? Los fibratos. Dentro de las lipoproteínas tenemos a la HDL colesterol. Esta es la lipoproteína de alta densidad. Es la barredora que va a contrarrestar los depósitos que deja la LDL en su misión fisiológica. Los elementos superficiales que se desprenden durante la lipólisis, el colesterol y los fosfolípidos, por ejemplo, y las proteínas, se fusionan a las HDL y forman la HDL3. Aquí actúa la colesterol aciltransferasa plasmática, esterificando este colesterol con un ácido graso de los lípidos presentes. Entonces, estos elementos que se van desprendiendo durante este proceso de degradación forman la HDL3, ¿no? El colesterol se transfiere desde las HDL a otras lipoproteínas a través de una proteína que